¿Algo que me quieran comentar? ¿Está todo claro? Bueno, ok. Muy bien. Voy a poner a grabar esto. Háganme acordar siempre que graben. Bien. Lo primero que les voy a comentar es que seguramente esta noche les voy a estar, si no esta noche es mañana, les voy a estar compartiendo ya el link del Dropbox con la grabación con la carpeta donde van a estar las grabaciones de todas las clases. O sea que ya les va a empezar a figurar la grabación de hoy. De manera que si alguien tiene algún inconveniente, algún problema, pueda ver. Un corte de luz, el corte de internet, lo que sea, bueno, va a tener ahí disponible la clase. La idea es que hoy vamos a empezar a charlar sobre, de manera introductoria, sobre cosas que vamos a estar viendo durante el año. Vamos a repasar, vamos a recordar a lo mejor algún concepto que nos es importante para el desarrollo, el transcurso de los temas que vamos a ir dando. Y ustedes van a ver que de todo lo que, de estas cuestiones muy generales que vamos a estar charlando hoy, de manera de introducción, son cosas que nosotros después las vamos a estar viendo con detenimiento y con un poco más de profundidad. Como les decía en la primera clase, esta materia abarca una gran parte o muchísimos conceptos, lo cual van a ver que es tan amplia que uno la podría hacer tan larga como se quisiera. Así que bueno, hoy lo que vamos a hacer es un recorrido sobre cuestiones generales que bueno, me interesa que las empecemos a charlar. La clase que viene ya sí vamos a empezar con temáticas propias de la materia. Lo primero que vamos a estar viendo es mediciones eléctricas, vamos a ver cómo los parámetros eléctricos con los cuales nosotros trabajamos los podemos medir, podemos tener ideas de la forma en la cual nosotros podemos tomar distintos tipos de métodos. Y ya en la clase siguiente vamos a hablar de un tema específico que es protecciones. Hoy vamos a hablar a lo mejor también algo al respecto porque es importante que nosotros, fíjense chicos que hay un micrófono abierto. Abril, fíjate Abril que tenés el micrófono abierto, silenciarlo así, no se nos mete ningún ruido. Gracias. Si voy haciendo pausas, chicos, es porque me sigue entrando gente a la sala de espera y la voy a admitir. Entonces vamos a ver ya en la semana que viene, como les decía, lo de mediciones. Y la otra semana vamos a ver protecciones. Y ahí van a abarcar todos estos temas que nosotros ya los tenemos en ese primer documento que les cargué en la autogestión, creo que lo había cargado. Ya estoy mareado donde cargué autogestión, V, pero bueno, ustedes lo tienen disponible. También les voy a cargar después en la misma carpeta donde están las clases, les voy a cargar después un pequeño documento para que hagan lectura de lo que es protecciones, ¿no? Para que lo puedan ampliar y puedan estudiar desde allí. Un pequeño compendio para que lo tengan, ya que en la bibliografía a veces está un poco o muy extenso o muy acotado. Ahí es una cuestión intermedia. Bien, como ya veo que no está ingresando casi más gente y somos un número bastante aceptable, si les parece les voy a compartir lo que quiero que empecemos a charlar hoy. Bueno.
Me interesa que repasemos estos conceptos de estos ítems que tienen ahí presentados. Quizás le sean a todos comunes, pero conceptualmente a lo mejor hay algunos que es importante que los tengamos claros para el desarrollo de los distintos temas que vamos a estar hablando, ya que todo el año vamos a estar hablando sobre estas cuestiones, ¿no? O sea, sobre lo que es un potencial eléctrico y sobre lo que es una corriente eléctrica vamos a hablar todo el año. Nosotros en esta materia, cuando hablamos de una máquina con carga, si bien la carga, que por ejemplo en un motor, la carga que se le adiciona es mecánica porque es algún esfuerzo que se le solicita en el eje, nosotros en general nos referimos a corrientes, ¿sí? Como corriente, esa es la carga, corriente. Y lo mismo pasa en un transformador. Cuando hablamos de la carga del transformador es corriente. Esa corriente va a ser requerida por los distintos equipos o los distintos consumos que nosotros le conectemos y tenga que abastecer. Por lo tanto, lo primero que me surge es decir, bueno, a ver, tenemos todos claros que es una corriente eléctrica. Pero vamos a hablar de corrientes este año, ya les comenté la clase pasada, vamos a estar hablando de todo lo que es teoría. En el práctico van a ver algo de continuo, pero nosotros vamos a estar hablando de alterna. Entonces, ¿queda claro que es una corriente eléctrica? ¿Alguien me lo podría definir? ¿Alguien me podría tirar una idea de qué entiende que es una corriente eléctrica? ¿El flujo de caudal de electrones, profe? El movimiento de cargas. Vamos bien, vamos por ahí. Es un flujo, es un movimiento de electrones, de cargas. O sea que todos tenemos la idea, aparentemente, de que es algo que se está desplazando para que... No sería un desplazamiento aleatorio, sino que sería por medio de un diferencial de potencial. A eso iba. Si nosotros, para que nosotros podamos lograr tener ese movimiento de electrones, es importante que haya una diferencia de potencial. Y si yo les digo que... Dime. No, el punto del mayor potencial eléctrico al menor potencial eléctrico. Está bien, es una forma de asignarle un sentido de circulación. O de positivo y negativo se dice también, pero bueno, más correcto. Nosotros, la primera que dije. Está bien, sí, además aparte, no, está bien, pero aparte ten en cuenta esto, que como vamos a estar hablando de corriente alternada, hablar de positivos y negativos ya va a ser mala palabra este año, no vamos a hablar de positivo y negativo. Vamos a hablar, sí, de fases y neutros. Y sí, también a la corriente alternada nosotros le asignamos un sentido de circulación. Si bien hay una alternancia, nosotros, la corriente circula, tiene un sentido. Hay un movimiento, como ustedes lo expresaron, hay un movimiento de electrones. Hay un flujo. Perfecto. Para que eso exista, es como ustedes estaban recién señalando de buena manera. Necesitamos que haya una diferencia de potencial. ¿Y qué es una diferencia de potencial? ¿Alguien lo puede definir? ¿Alguien podría decirme? Sería como la diferencia entre el potencial que existe en dos puntos de un material, por ejemplo. Dentro de un material tenés diferentes puntos, y si cada material tiene un potencial distinto en cada punto, se genera una atracción electrostática por la diferencia entre unos y otros. Unos se sienten atraídos al otro extremo, por ejemplo. Sí. En general nosotros tratamos de ser más certeros en la definición y decimos que es el trabajo que vamos a tener que hacer para desplazar una carga de un punto a otro. El voltaje, prácticamente. Es el voltaje, o sea, le llamamos caída voltaje. De tensión. Una caída de tensión. Caída de tensión, voltaje, diferencia de potencial eléctrico. Pero bueno, la idea es, veo que está. Si yo tengo dos elementos que están en un mismo potencial, ¿es posible que se establezca una corriente eléctrica?
No. ¿Puede repetir, profe? Si yo tengo tengo dos puntos y están en un mismo potencial, ¿es posible que se establezca una corriente eléctrica entre ellos dos? No, No hay diferencia potencial. la excitación que le dan a los electrones para que se muevan. No se puede. No se puede. Entonces, a ver, hay algo muy común. Si yo tengo, por ejemplo, una de las fallas que vamos a ver la clase que viene es cuando nosotros decimos que tenemos un cortocircuito. Si yo tengo un cortocircuito, ¿hay diferencia de potencial? Sí. Necesariamente lo que vamos a tener es una corriente muy grande y va a haber una diferencia de potencial. Lo que no va a haber es una caída de tensión. Porque ahí como la corriente es tan grande, prácticamente la caída es igual a cero. Entonces, son todas cuestiones que nosotros hoy las estamos planteando y más adelante, cuando vayamos a ir llegando a cada uno de los temas, ahí nos vamos a encontrar con estas cuestiones que tenemos que analizar de manera detenida para cada caso. Si yo le digo potencia y energía eléctrica. Potencia, profe, físicamente es fuerza por velocidad. ¿Eléctrica? O transferencia de energía No. a través del tiempo. No, de forma física. Trabajo por Físicamente, Ok. físicamente hablando, fuerza por velocidad. La otra forma de verlo. Bien, perfecto. Hoy, y a partir de este momento, nosotros vamos a pensar en electricidad. O sea que nos vamos a olvidar de todas esas cuestiones que tienen que ver con la física y con la mecánica. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿alguien podría definirme qué es una potencia eléctrica y qué es la energía eléctrica? ¿No? Profe, la potencia eléctrica no es o sea, el ritmo con el que circula la corriente, porque se presenta una unidad también de tiempo. Me dejas pensando con esa definición. Potencia no es, profe, tensión por corriente. Sí, O sea, la potencia sería la cantidad de energía que entrega un circuito, ¿o no? por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo, claro. Ahí vamos. Bien, Ahí vamos. Ahí vamos más todavía. Ahí vamos, nos vamos acercando. No está perfecta todavía, nos vamos acercando. Sería el uso de energía, ¿no? La potencia eléctrica sería voltaje por corriente y la energía eléctrica sería la potencia eléctrica por unidad de hora. No sería... Está bien, eso es correcto, lo que vos me estás marcando, pero o sea, son fórmulas, son ecuaciones. La fórmula. Conceptualmente es lo que quiero que quede claro. Y porque muchas veces nosotros cuando estudiamos algo, estudiamos la fórmula y nos quedan grabadas las fórmulas. Ahora, ¿qué quiere decir esa fórmula? ¿Qué quiere decir eso? Que a veces es lo que uno tiene que internalizar para poder entenderlo. Ahí Bruno me dice que otra forma de verlo es cuánto gasta un electrodoméstico en un determinado tiempo. Entiendo que, no sé si está hablando de energía, Bruno. Pero miren, les voy a dar un ejemplo hidráulico. Muchas veces vamos a recurrir a ejemplos hidráulicos y demás para explicar alguna cuestión eléctrica. Porque nos hace ver, lo podemos ver. Ustedes supónganse que tienen un tanque donde hay agua, y después tienen un caño que abastece de esa agua a la instalación que está alimentando ese tanque. Lo que nosotros definimos como potencia es a la instalación, a la capacidad del tanque de almacenar agua y al diámetro de ese caño de alimentar a la instalación. Y el agua que está contenida en el tanque
y el agua que está pasando por ese caño es lo que nosotros definimos como energía. Entonces, podemos definir conceptualmente que la potencia de un sistema, de un equipo, es la capacidad de realizar trabajo. Por eso les dije, recién me estuvieron tirando cosas que estaban bastante cerca. Mientras que la energía es el trabajo realizado en un determinado tiempo. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen un motor eléctrico, ese motor tiene la capacidad de realizar un determinado trabajo. Ahora va a depender de nosotros que le pidamos que realice más o menos trabajo. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. ¿Puede repetir energía? Energía es el trabajo realizado en un determinado tiempo, por una instalación, por un equipo, por un motor. Gracias, profe. ¿En qué se mide la potencia y en qué se mide la energía? Potencia. Potencia no se mide en Potencia, Potencia en watts. En watt potencia. En watts. En watts. ¿Y la energía? Joules. ¿Quién dijo en Joule? Yo, profe. ¿No en Joules? Tengo una pregunta. No sé, porque no te estoy viendo, no sé quién es el que me dijo. ¿Es de física o no? Joule. A ver. ¿Facundo? Sí, Facundo. sí. Bueno. ¿Vos pagás la factura de energía a EPEC? No, profe, no te no, haces cargo sí. de esa parte. No te haces cargo de esa parte. No, eso no. Sí. Hay otra persona que se hace cargo. Tienes suerte, entonces. Si vos vas a la factura de EPEC, si vos fuese, no sé si estás acá en Córdoba, sos del interior. Sí, soy de Córdoba. Pero si vas, bien. Entonces después cuando termine la clase, si te acordás esta noche, mañana, ahí habla con el pagador de la casa y decirle que te muestre la factura de EPEC. Yo les pregunto a ustedes, la factura de EPEC, cuando dice la unidad de lo que ustedes tienen que pagar, obviamente que la unidad de lo que tienen que pagar son pesos, eso no está fuera de discusión, pero lo que les factura a ustedes de EPEC, ¿son joules? No, kilowatts. No, son vatios por hora. Los Por energías hora, consumís, Ahora, watts por hora en tiempo. Son vatios hora, ¿verdad? Vatios hora. Entonces, por eso, Facundo, el joule está bien, pero es mecánica, y hoy, les decía, hoy empezamos a amigarnos con todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a trabajar en todas nuestras unidades eléctricas. Ya ahora en un ratito después les pegamos una miradita también. Pero yo entiendo, y por eso me gusta esta primera clase, porque tenemos que empezar a amigar con cosas en las cuales ustedes no las manejan y las tienen a un costado, a lo mejor las han visto, pero normalmente ustedes ya vienen y tienen mucha más gimnasia con las unidades de la física y de la mecánica. Francisco, sí, vatios es lo mismo que watt, nada más que depende cómo lo quieras expresar. ¿Está bien? Pero el vatios, digamos, está castellanizado, mientras que el watt es la unidad con el nombre propio de una persona. Que en realidad las unidades que representan, creo que esto a lo mejor ya lo han visto, cuando uno escribe una unidad y esa unidad está refiriendo a un nombre propio, siempre la unidad es con mayúsculas. ¿Está bien? Si la unidad no refiere a un nombre propio, no se escribe con mayúsculas. Entonces, watt, cuando uno escribe, ustedes recién por ahí pusieron el kilowatt, y ojo que el kilowatt es kilowatt por hora, no dividido hora, por hora. La unidad de energía. Por eso el vatio. ¿La unidad de corriente cuál es? Ampere. El ampere. ¿Y es con mayúscula o con minúscula? Mayúscula.
Con minúscula, ¿por qué no un nombre? No, nombre. ¿Cómo que no? ¿Cómo que Un no? apellido, Mayúscula. ¿Es un Es apellido? un apellido, es un apellido. Todos los días aprendo nuevo. Es un apellido. Está la ley de Ampère. La ley de Ampère, en el electromagnetismo, nos define cuánto vale el campo magnético en un determinado punto cuando circula una corriente por un conductor. ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede ser que vio un cartelito? ¿No? Chicos, no tengo problema, no estoy viendo si levanta la mano, pero el que quiera interrumpirme, abre el micrófono y me pregunta y charlamos. La idea es que Micaela levantó la mano, ¿puede ser? No. Eso no le voy a dar más bolilla a los cartelitos que me parecen que alguien levanta la mano. Bueno, está claro entonces lo que es potencia, energía, lo que es corriente y potencial, o diferencia de potencial, o tensión. Son las distintas formas en las cuales nosotros los vamos a estar llamando. Si hablamos de diferencia de potencial, ¿en qué se mide? También en voltios. En volt. En voltios, no también, en voltios, no hablamos de ninguna otra. La otra eran vatios, o watt. Estos son voltios, también con mayúscula. Un nombre propio. Bien. Lo otro que me interesa que conversemos y planteemos es los efectos que tiene la corriente sobre nuestro cuerpo. Esto va a dar origen a que en esa tercera clase que vamos a tener, hablemos específicamente sobre protección. Si yo les preguntara ¿cuál es la corriente que circula o que es capaz de manejar un circuito doméstico? Por ejemplo, el toma que ustedes tienen más próximo, donde ustedes están ahora ahí en sus casas. Ese toma o esa llave para prender y apagar las luces. ¿Qué corriente máxima pueden manejar? ¿Alguien 5, tiene idea? 10 amperes. 20 amperes. En realidad, todos esos tomas que ustedes tienen pueden manejar sin ningún tipo de problema y están diseñados para manejar hasta 10 amperes. Pero existen también tomas que, dependiendo del tipo de consumo, pueden manejar hasta 20 amperes. Son los tomas donde nosotros conectamos a microondas o aire acondicionados y demás, donde el consumo es más alto, entonces tienen esa capacidad. Y Antonella sí dice, depende de la instalación. Claro, depende de la instalación, pero no hay normalizados un toma, una llave para cada tipo de corriente. Sí, nosotros dimensionamos después los conductores para las corrientes que van a circular. Las llaves tienen esa corriente tan normalizada, si son esos valores. Si yo les dijera, un ampere, ¿es una corriente grande o una corriente pequeña? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Comparado con qué? Pequeña, profe, pero sí, es relativo. Es relativo, porque va a depender, ¿para qué? Evidentemente, si estamos hablando que en un circuito tenemos un toma común domiciliario y es capaz de soportar hasta 10 amperes, bueno, quiere decir que si estamos hablando de un ampere en ese tipo de instalación, un ampere es una corriente bastante baja, no es una corriente importante. Ahora, si nosotros hablamos de una corriente para un componente electrónico de un ampere, es una corriente muy alta. Generalmente nuestros equipos electrónicos trabajan con miliamperes, corrientes muy bajas. Y lo mismo debemos considerar qué pasa sobre el cuerpo humano. Nosotros, en nuestra conformación física, prácticamente somos todo agua y sales. Y la resistencia que tiene el cuerpo humano, dependiendo de cada uno, porque eso es muy personal, pero entre 2000 y 3000 ohms es la resistencia que tiene nuestro cuerpo.
ya que es una resistencia extremadamente baja. Por lo tanto, si nosotros por algún motivo quedamos expuestos a una diferencia de potencial y se establece la circulación de corriente eléctrica por nuestro cuerpo, quiere decir que va a haber una circulación. Nosotros, a partir de los 5 mA, ya somos capaces de percibir la circulación de corriente por nuestro cuerpo. Como todo, cuando nosotros quedamos expuestos a un agente de riesgo, en este caso la electricidad, siempre el daño está asociado a la dosis y al tiempo de exposición. Entonces, cuando nosotros analicemos, un poquito más adelante, cómo son las curvas de disparos de nuestras protecciones, siempre las curvas de disparo relacionan tiempos y corrientes. Ahí tienen un detalle o una enumeración de efectos, tanto físicos como fisiológicos, que se pueden producir cuando nosotros entramos en contacto con una corriente eléctrica. Los físicos desde marcas en la zona de contacto hasta cuestiones graves como quemaduras, quemaduras importantes. Y los fisiológicos desde contracción muscular hasta fibrilación ventricular o paro cardíaco. Evidentemente que estos efectos se van agravando cuando la dosis y el tiempo de exposición cada vez son más prolongados. La dosis que nosotros recibimos y nos pueden llevar ya a una consecuencia irreversible como una fibrilación ventricular o un paro cardíaco es con 30 mA. Quiere decir que nosotros con una pequeña corriente podemos tener consecuencias irreversibles. Por lo tanto, nosotros nunca debemos quedar expuestos a una corriente eléctrica. Por eso que cuando estudiemos las protecciones y veamos las que se acondicionan para justamente proteger a las personas que interactúan con la instalación eléctrica, persiguen ese objetivo. Y vamos a ver por qué es tan importante que nuestros sistemas eléctricos tengan las puestas a tierra. Porque el sistema de puesta a tierra viene justamente a evitar que seamos nosotros quienes le avisemos, a través de nuestra descarga, le avisemos a la protección que hay algún tipo de falla. Vieron que muchas veces dicen que, no sé si dicen, pero hay una cuestión que cuando, si hay algo que no sabemos si tiene electricidad, hay que tocarlo con la mano, pero no hay que tocarlo nunca, primero, no hay que tocarlo nunca, pero dicen que si uno lo toca con la palma, nos va a aparecer esto de la contracción muscular y se habla que uno queda pegado, se dice pegado. Pero es por esto, es porque uno de los primeros efectos que nos causa la corriente sobre nuestro cuerpo es una contracción muscular. Entonces, ya partiendo de algo como lo que les estoy marcando, es importante nunca entrar en contacto con la corriente. Acá tienen un detalle de los valores de corrientes que nos pueden llevar a tener consecuencias graves sobre la exposición frente a una corriente eléctrica. Ustedes cuando, seguramente si tienen ahí una protección diferencial que le dice salvavidas, si se fijan, van a ver que el dato de 30 mA no les va a pasar desapercibidos.
y esa es la máxima corriente que va a permitir tener de diferencia o de funcionamiento ese equipo sin que se produzca la actuación. Obviamente que siempre estas curvas, como recién les decía, están asociadas a tiempo. Eso lo vamos a estar viendo, como les decía, un par de clases más adelante. ¿Es el famoso disyuntor, profe? Ese es el disyuntor. Ese es el disyuntor. Ustedes, de la térmica que uno salta, la térmica salta por un cortocircuito o consumo excesivo de corriente, y el disyuntor no saltaría por el diferencial, digamos. exactamente. Eso lo vamos a estar viendo con un poquito más de profundidad en un par de clases más adelante, pero es correcto lo que estás marcando. La llave térmica es un elemento de protección, pero del circuito eléctrico. Protege al circuito, protege a los cables, protege a las máquinas, pero no protege a las personas. El disyuntor protege a las personas, no protege al circuito. Entonces, en cualquier instalación eléctrica es obligatorio la presencia de ambos tipos de protección. Acá tienen un resumen, o a ver, tienen un compilado de unidades, que nosotros hay algunas que las vamos a estar utilizando con bastante frecuencia, y son las que recién estábamos marcando. Y hay algunas que ustedes no las conocen seguramente, hay otras que las han venido manejando. Estas no quiere decir que todas las vayamos a utilizar, pero bueno, ahí tienen un compendio, están presentadas. Quizás hay una allí que no conocen, que es la impedancia, no sé si alguien la conoce. Nosotros vamos a trabajar mucho con la impedancia. A partir de 4 o 5 clases más adelante, nosotros cuando nos adentremos en temas de la electrotecnia y veamos ahí cómo es la respuesta de los distintos circuitos eléctricos a la corriente alternada, vamos a encontrarnos con que esos circuitos presentan una oposición a la circulación de la corriente o a la variación de la corriente, y eso va a estar dado por lo que vamos a definir en ese momento, se va a llamar impedancia. Esa impedancia en los circuitos de alterna está conformado por dos partes. Vamos a trabajar mucho con números complejos, es decir, vamos a trabajar con vectores. Ustedes saben que un número complejo yo lo puedo representar con un vector. Entonces, este año vamos a hacer muchísimos análisis de diagramas vectoriales. Y cada diagrama vectorial o cada vector yo lo puedo representar después por un número complejo. Entonces, todo esto va a ser de mucho análisis en esta primera parte de la materia, que es la electrotecnia. Todos los circuitos en alterna nosotros los analizamos a través de los números complejos, y obviamente que al analizar los números complejos vamos a hacer representaciones vectoriales de este tipo de circuitos. Después hay otras unidades que ustedes ya las conocen, y son las que recién estábamos hablando, la potencia en vatios y demás. También en la parte de electrotecnia, cuando estudiemos la potencia, estudiemos los circuitos de corriente alterna, nos vamos a encontrar que, a diferencia de la continua, no vamos a tener una sola potencia, vamos a tener otros dos tipos de potencia en los circuitos alternados. Y las vamos a estar definiendo y estudiando. Flujo magnético, bueno, vamos a hablar todo, cuando llegue la parte de máquinas eléctricas, vamos a hablar de flujo magnético prácticamente todo el tiempo, ya que el flujo magnético es un elemento que nos permite que funcionen tanto los motores como los transformadores, es decir, todas nuestras máquinas. Las estáticas como los transformadores, o las rotativas como los motores. Siempre vamos a estar hablando de lo que es flujo magnético. Quizás no a lo mejor con la unidad, pero sí con el concepto de lo que representa o que es un flujo magnético. Después lo que es capacitancia, inductancia y demás, ustedes ya las conocen, los física 2 seguramente las han utilizado. Y en el desarrollo del práctico van a estar utilizándolas. Así que
van a ser unidades que las van a tener que manejar con bastante frecuencia. En lo que se refiere a los múltiplos y submúltiplos también, nosotros vamos a utilizarlos mucho. Básicamente en la parte eléctrica nosotros utilizamos muchos múltiplos. Es muy común que nosotros analicemos nuestros sistemas de tensión o de potencias en kilos. Recién ustedes me daban el ejemplo de la energía eléctrica en kilovatios hora, o en una potencia en kilovatios. Sí, déjame que, para silenciarlos, vamos a dejar de compartir, y déjame ver cómo, a ver, creo que puedo. Bueno, ahí creo que lo hice, pero no estaría tan seguro. Vamos a ver si es así. Bueno, creo que lo hice, vamos a ver. Les decía que nosotros utilizamos muy a menudo múltiplos. Dentro de esos múltiplos que es común utilizar cuando nos referimos, por ejemplo, a tensiones. En lo que es tensiones, es muy común utilizar los kilovolt para cuando nosotros hablamos de tensiones, por ejemplo, de transporte de energía. Vamos a hablar de sistemas de baja tensión, sistemas de media tensión, sistemas de alta tensión, sistemas de extra alta tensión. Y en general, si bien nos manejamos dentro de determinados límites, hay valores de tensiones ya estandarizados, que son los que nosotros utilizamos en nuestras redes. Porque si no, habría que construir una máquina o un equipo para cada tipo de tensión y sería tremendamente costoso. Entonces, se han normalizado valores de tensión, hablando por lo que es nuestro país, y con esos valores de tensión nosotros nos manejamos. Ya en un ratito ahí les comento y me explayo un poquito más sobre esto, pero para ir cerrando el tema de cuando hablamos de múltiplos, si hablamos de generación, por ejemplo, o de la potencia que maneja un país, posiblemente lo hagamos en gigavatios. En una potencia de generación lo hagamos en megavatios. O sea, es común utilizar esos valores. Solamente hay una unidad que es muy grande, que es el faradio, en donde nosotros cuando hagamos algún cálculo, seguramente vamos a usarle su múltiplo del micro. Pero en el resto, en general, utilizamos múltiplos. Son valores grandes, volt, de vatios. De corriente, posiblemente hablemos de kiloamperes cuando hablemos de las protecciones o de corrientes de falla. Cuando se produce una falla, la corriente es muy grande y entonces es normal hablar de kiloamperes, lo que es una corriente. Si no, hablando de amperes, quizás ya es suficiente. Y en lo que yo recién les decía, con respecto a lo que es un circuito eléctrico, a lo que es la generación. Sí, claro, dime. En kilowatts vienen siempre las facturas de la luz. En kilowatt, por lo que leo, por lo en que kilowatt, llego a entender. Kilowatt. Y algo más, solamente kilowatt. Kilowatt hora. Kilowatt hora. Kilowatt hora. Kilowatt hora. Es energía. Si fuese kilowatt, sería potencia. Y si a lo mejor vos estás viendo una factura de un gran usuario, si ves la residencial, si una factura residencial, si es de PEG y demás, son las de color verde. Las de los grandes usuarios son de color roja. Una industria, una fábrica. Esas facturas no se factura, no le cobran solamente energía, sino que se cobra un cargo de potencia también. Y si le cobraran ese cargo, y si está ese cargo de potencia, ese cargo de potencia se expresa en kilowatt, como vos recién lo mencionabas. Esto, que yo ahora les comento de manera muy rápida, que es la conformación o la forma de facturar, nosotros vamos a estar viendo en la tercera parte, en la última parte de la materia, que es cuando analicemos cómo se compra, cómo se vende la energía eléctrica. Y ahí van a ver las diferencias que hay. Sí, Agustina, es así.
¿sí? Viene en una factura roja en pesos y otra un tipo informe donde da un detalle de los consumos. Donde da un detalle en donde esos consumos que el gran usuario tiene no se facturan de manera plana como un usuario. Nosotros consumimos, como usuarios residenciales, consumimos, por decir, 500 kWh y viene facturado con algunos escalones, pero en función de la cantidad de kilos que consume. Un gran usuario, en cambio, no, le facturan por segmentos horarios. La energía tiene distintos precios horarios. Esos precios varían de acuerdo a cómo es el despacho horario de los generadores del sistema interconectado nacional. Todo esto que yo les estoy diciendo muy rápidamente, no se desesperen y lo vamos a estar viendo a fin de año, ya más avanzado el año, en donde vamos a analizar cómo es ese despacho, por qué en determinados horarios la energía es más cara, en otros es más barata. Ahí José dice el famoso factor de potencia. El famoso factor de potencia también lo vamos a estar estudiando, le vamos a dedicar una clase al factor de potencia, ya por mayo más o menos, cuando estemos terminando los temas de electrotecnia, y va a ser nuestro último tema del primer parcial, y vamos a ver, ahí en lo que dice Agustina de la factura, ahí viene el factor de potencia, porque los grandes usuarios el factor de potencia se lo miden y se lo penalizan. ¿Ya? De acuerdo a las estaciones del año, profe. Sí. También hay un detalle, hay como una curva en una parte de la boleta que es como que viene... No, eso que me estás marcando, lo que te marca esa curva es el historial de tu consumo. Te dice cómo fue en cada periodo tu consumo. En general, nosotros somos se grafica así, con un sistema de barras, somos bastante, en general todos los consumos, a no ser que, por alguna cuestión muy particular, pero en general, nosotros repetimos anualmente nuestros consumos, repetimos, más o menos nos comportamos de la misma manera. Pero bueno, ahí Marianela me dice, sé que es algo con energía útil y energía inútil, que no genera trabajo, pero gasta. Nunca lo terminé de comprender. Ya si me tienen un poquito de paciencia, lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, hoy lo que les puedo adelantar de lo que es el factor de potencia, para no detenerme tanto en esto, pero miren, yo siempre le doy el ejemplo. Hay que pagarlo nomás y listo. Miren, lo que es el factor de potencia, yo lo sé explicar con un ejemplo que me lo saben entender, y a lo mejor después cuando lo dé lo voy a volver a repetir el ejemplo, así que les pido disculpas después cuando lo repita, pero yo muchas veces les hago la comparación con la cerveza. Y lo que les digo es que el factor de potencia lo tienen que entender de esta manera. Vamos a suponer que la botella de cerveza es nuestro generador. ¿Está bien? Yo tengo la botella de cerveza llena del líquido de cerveza, entonces mi botella de cerveza es el generador y todo ese líquido es la energía que tiene disponible ese generador para entregar a un consumo. ¿Está bien? Ahora agarro un vaso y yo echo la cerveza dentro del vaso. ¿Qué es lo que voy a tener dentro del vaso? La cerveza y la espuma. Voy a tener el líquido y la espuma. ¿Está bien? Ahora, dependiendo de la posición que yo ponga ese vaso, si ese vaso yo lo inclino y echo la cerveza, voy a tener, a lo mejor, mucho líquido y muy poquita espuma. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo sabe si va cerveza, no, profe? Sí, pero... Tengo algunos años de experiencia en el tema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Vamos a ver si algún día nos podemos juntar, que por lo menos este experimento lo hagamos juntos. Sí, profe. ¿Qué les parece? Sí, profe, Me contaron por lo menos. Bueno, me parece bien que estemos todos en el tema. Entonces, dependiendo de cómo yo sirva la cerveza, voy a tener mucho líquido y poca espuma, o bastante espuma y menos líquido. Entonces, en el circuito eléctrico podemos decir que las cosas
podrían llegar a funcionar más o menos parecidas. Dependiendo de cómo yo consuma la energía eléctrica, yo voy a tener un consumo de mucho líquido y poca espuma, o de mucha espuma y poco líquido. Esa espuma es lo que nosotros ya vamos a definir como potencias o energías reactivas, que eso se dan por los campos magnéticos que necesitan para funcionar las máquinas, los motores, los transformadores. Entonces, como nosotros vamos a tener equipos que consumen espuma, porque necesitan para funcionar esa espuma, vamos a tener parte de la energía que no la podemos aprovechar, que no va a ser líquido, sino que va a ser esa espuma. Entonces nosotros después, ahí Marianela me habla de una batería de condensadores y demás. Lo que vamos a hacer después es poner equipos que hacen una compensación y hacen que no consuman, no tomen tanta espuma del sistema. No sé si me han entendido, pero quiero que quede solamente esta pequeña idea, como para que ustedes vayan viendo que son cosas que las vamos a estar viendo, son cosas que las van a utilizar, les va a ser de aplicación. Y miren, en este poquito que hemos hablado, ya estuvimos repasando cosas que vamos a estar viendo durante todo el año, desde Juanjo dice, se sirve con mucha o poca espuma. Si hablamos de la cerveza, todo depende del gusto, a algunos les gustará con mucha o algo, a mí me gusta con algo de espuma, no me gusta todo líquido. Pero si hablamos de circuitos eléctricos, en realidad lo que nosotros tratamos es que no haya espuma, haya todo líquido. Así que Juan, en un circuito eléctrico queremos que haya todo líquido, nada de espuma. En mi vaso de cerveza, cuando me lo sirvas, un poquito de espuma, por favor. ¿Está claro? ¿Sí? No, está bien. La factura de PEC tiene el factor de potencia y nos penalizan por el factor de potencia. Así que vamos a estar hablando de eso. Así que quédense tranquilos, sí ténganme un poquito de paciencia, porque son temas que los tenemos que ir desarrollando después con un poquito de más profundidad. Y hay cosas que necesitamos ver antes para poder terminar de entender y cerrar todo, que tiene que ver con los primeros circuitos que vamos a ver en la parte electrotécnica. Entonces ahí vamos a estar analizando algunas cuestiones que nos van a servir. Bueno, Javier, pásame las coordenadas y me voy para allá. La idea es esta, la idea es que, bueno, muchas veces son temas todos muy pesados y, bueno, tratamos de ponerle un poco de onda para esto. Mira, Ignacio, si te vas a gastar la luz, la plata de la factura de PEC en birra, tenés para tomar, ¿eh? Profe, yo tengo una pregunta seria. Bueno, dale. ¿Qué quieres decir? ¿Que todo lo que estoy diciendo que no es serio? Justamente algo sobre consumo y, bueno, Córdoba. ¿Le puedo hacer? Pero ¿Puede ser que haya ciertas zonas o barrios que se cobre más caro el kilovatio por hora? No. ¿No? No. La factura, la tarifa, el cuadro tarifario de EPEC es una tarifa que se llama residencial. ¿Bien? Entonces, a todos los que revestimos la categoría de residencial no significa que vos vivas en un barrio residencial. Entonces, el kilowatt, si vos es una casa de familia, esa casa esté en un country, esté en un barrio de clase media, esté en un barrio marginal, esté en Nueva Córdoba, esté donde esté, si la categorización de esa familia es residencial, el kilowatt vale lo mismo. Lo que te podés encontrar es que hay gente en casas de familia que tienen algún tipo de subsidio. Entonces, obviamente que van a pagar menos porque tienen un subsidio. Entran en una categoría donde por sus condiciones socioeconómicas, el Estado, sea nacional o provincial, pone parte de la plata debido a su consumo. Pero no. En lo que es una misma empresa distribuidora, tiene el mismo precio. Hay alguien, Marcelo dice, tienen más impuestos. Sí, es cierto,
que hay impuestos diferenciados, depende de donde vos vivas. Si estamos, ojo, estamos hablando solamente de luz. No, Silvia. En Carlos Paz el precio es EPEC. El precio que pagas por kilowatt en Carlos Paz es el mismo que pagamos en Córdoba. Porque los dos dependen, que es de EPEC. Ahora, si vos tenés escalones, el precio, por ejemplo, si vos consumís entre 0 y 100, el precio de energía tiene un determinado valor. Ahora, si consumís entre 100 y 200, el precio de la energía ahí cambia, aumenta. Esos son lo que dice Diego, los famosos escalones. Pero esos escalones están para Córdoba, para Carlos Paz, para San Francisco, para Río Cuarto, donde esté EPEC. En el interior hay cooperativas eléctricas, no está EPEC. Ya también, un poco más adelante, vamos a hablar un poquito de cómo surge el tema de las cooperativas. ¿Por qué en el interior hay cooperativas? Yo simplemente lo que les puedo decir hoy, como para que ustedes también vayan entendiendo cómo opera nuestro sistema provincial. Nosotros tenemos en Córdoba 205 distribuidoras de energía. La EPEC y 204 cooperativas eléctricas. ¿Por qué? Bueno, nuestro sistema a mediados del siglo pasado, lo único que había en Córdoba, antes de que todo esto de la energía comenzara, era una empresa privada, de capitales ingleses, el Estado la compra, la estatiza, y después el Estado toma la decisión de ayudar a agrupaciones de personas que necesitaban o que querían en sus pueblos tener energía eléctrica, los empieza a ayudar o a alentar a que formen cooperativas. Entonces se empiezan a formar en los distintos pueblos del interior cooperativas para prestar el servicio de manera localizada. Después, con el avance de la tecnología y a medida que se requería cada vez más energía eléctrica, se empezaron a interconectar. Esos primeros sistemas eran de corriente continua, después se saca la corriente continua, aparece la corriente alterna, se empieza a interconectar todo, y tenemos una estructura en la actualidad como la que les mencioné. Para que ustedes tengan una idea, en el país hay cerca de 560, 600 distribuidoras de energía en total, de las cuales 205 hay en Córdoba, 220 y algo hay en Buenos Aires y 60 y pico hay en Santa Fe. Entonces fíjense, entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe tenemos cerca de 500 distribuidoras de energía. El resto, esas 100 que están dando vuelta, se distribuyen en el resto de las provincias. O sea, nosotros tenemos, juntos con Santa Fe y Buenos Aires, sistemas de distribución de energía, donde hay una gran participación de entidades. Pero bueno, es solamente lo que les voy a comentar, y más adelante, cuando llegue el momento, nos vamos a dedicar una clase a hablar de cómo está conformado nuestro sistema de distribución provincial, el sistema nacional. Todo esto tiene con este temita que está ahí, que es el circuito eléctrico, generación, transporte y distribución de energía. Nosotros todo eso lo vamos a estar viendo cerca de fin de año. Vamos a hablar algo de las fuentes de energía eléctrica, creo que Silvia en la clase pasada me preguntaba sobre ese tema. Vamos a hablar un poquito, pero de manera muy general, de cómo está compuesta nuestra matriz energética a nivel nacional, porque básicamente nosotros estamos apoyados en los hidrocarburos y bueno, tenemos algo de aporte, un poco, no es menor, pero tenemos aporte hidráulico, y después de las centrales nucleares y ahora con todas estas centrales de energías renovables. También vamos a estar hablando de lo que es el sistema de transporte, como nosotros esa energía que se genera generalmente muchas veces lejos de los centros de consumo la tenemos que transportar. Ahí vamos a ver los transformadores, o sea, mejor dicho, vamos a ver el uso de los transformadores que vamos a estar estudiando dentro de nuestras máquinas eléctricas. El transformador es una herramienta fundamental en todo este proceso de transmisión y distribución de la energía eléctrica, ya que nosotros necesitamos
por una cuestión de costos y técnicas, elevar los niveles de tensión para poder transportar nuestra energía eléctrica. Ese es uno de los fundamentos del uso de los transformadores. Y quizás en nuestro negocio de la energía eléctrica, el transformador es la máquina estrella. Después, todo lo que son motores y demás está más asociado a otro tipo de industria. Cuando nosotros hablemos de generación, vamos a ver que la generación generalmente se realiza, no generalmente, se hace en el nivel de media tensión. Los generadores operan entre los 10, 12, 13 kilovolt hasta los 20, 25 kilovolt, dependiendo del fabricante. A esa tensión, después hay que elevarla a la tensión de transporte. Eso lo hacemos en el nivel de alta o de extra alta tensión, es más de 60 kilovolt. Los valores normalizados son 66, 132, 220, 330 y 500. En general, todo nuestro sistema hoy de interconectado nacional opera en 500 kilovolts. Y después ya distribuimos, cuando ya llegamos a los lugares donde están los consumos, distribuimos en media, en 13,2 kilovolt y en 33 kilovolt, y ya después distribuimos ya en el nivel de baja, que es el nivel de consumo nuestro, un 220, 380. Eso es baja tensión. O sea, monofásico o trifásico. Todo esto, les comento, lo vamos a estar viendo ya en la última. Entonces, nosotros vamos a ir desde cosas muy, muy elementales, muy conceptuales, que tienen que ver con la parte de electrotecnia, que es lo que recién hablábamos, cuando analicemos y estudiemos lo que es una impedancia, lo que es un campo magnético, lo que es un flujo. Vamos a ir avanzando después al comportamiento de nuestras máquinas, hasta ver cómo opera ya un sistema en donde tengamos integrados ya todos estos elementos. Como ven, el camino es muy largo, el contenido es muy extenso, y por eso muchas veces vamos a tratar de que cuando se ponga así un poco, vamos a hacer algún tipo de chanza o de broma, como para que nos relajemos, nos distendamos, y a veces podamos entender las cosas un poco mejor. Estimados, no sé si tienen alguien algún comentario, alguna pregunta para hacerme, pero yo ya, si no, voy cerrando lo que tenía pensado comentarles y charlar esta noche con ustedes. Así que no sé. ¿Hay algo que me quieran comentar? Una sola duda tengo yo. Quería preguntarle con qué tendríamos que empezar la clase que viene, más o menos, para estar a tono. La clase que viene vamos a ver lo que es instrumentos de medición. Yo les cargué el PDF en la autogestión, creo que lo cargué. Y ahí, toda esa parte de instrumentos nosotros la solemos sacar de un apunte, pero ya voy a ver si yo les puedo cargar junto, cuando les cargue lo de la clase de hoy, seguramente Manuela lo voy a hacer mañana voy a cargar, no creo que lo haga esta noche. Mañana le voy a cargar los de la clase. Les voy a cargar también ahí un apunte que lo hice yo en su momento, que nos servía para hacer los trabajos prácticos de laboratorio, cuando podíamos ir al laboratorio. De